Cuando alguien dice que no le gusta leer es porque no ha encontrado un propósito para leer. Pero para que exista ese propósito en la lectura, deben existir dos elementos fundamentales que son los que voy a describir en este video. Sin estos dos elementos, la lectura no se va a ver con un propósito justificado y por lo tanto la persona va a ver el proceso de lectura como una pérdida de tiempo. La razón de por qué no leemos con un propósito en la mayoría de las ocasiones se debe a que fuimos instruidos en la escuela a que leer es solamente para propósitos de entretenimiento, seguir las instrucciones y hoy día para leer mensajes de texto. Pero para que la lectura tenga un propósito genuino en tu vida, debes de vincularlo a estos dos elementos fundamentales que voy a discutir en este video. El primer factor es identificar una situación o un problema personal. Por ejemplo, ¿cómo puedo ahorrar más dinero? ¿Cómo puedo dejar el alcohol? ¿Por qué no me gusta mi trabajo? Entre otras situaciones. Sin embargo, identificar este problema no es suficiente para generar un propósito genuino en la lectura, ya que usualmente tenemos cierta intuición de cómo resolver un problema en específico. Por ejemplo, una persona que está adicta a las compras compulsivas sabe muy bien la solución a su problema. La solución usualmente parece obvia. Pero lo que no nos damos cuenta es que cuando decimos que tenemos un problema, realmente estamos atacando el síntoma, el efecto secundario y no a la raíz del problema. La mayoría de las personas que compran de manera compulsiva no utilizan lo que adquieren, pero el evento de irse de compra es el evento que mitiga el malestar psicológico. Y similar sucede, por ejemplo, con el alcohol. El adicto al alcohol sabe cuál es la solución. Adivinaste, dejar de beber. Sin embargo, no le ha prestado atención y tampoco entiende el malestar psicológico, es decir, el síntoma del cual intenta escapar por medio del alcohol. Ahora, ¿en dónde entra la lectura dentro de todo esto? Pues no es hasta que indagas sobre lo que piensas que es tu problema, que no otra cosa que el síntoma, que puedes descifrar la raíz del problema. La lectura, junto con la escritura, involucra un diálogo entre el lector y el autor. Y este tipo de diálogo es lo que nos hace ir más allá del pensamiento superficial. Por dicha razón, los psicólogos involucran al paciente en un diálogo. El psicólogo no le dice directamente al paciente qué debe hacer, sino que le formula preguntas porque es mediante el cuestionamiento que a la misma vez es un diálogo. El paciente puede indagar sobre la raíz del problema. Y la lectura activa involucra básicamente este tipo de diálogo. A través de la lectura es que podemos reconocer otras áreas que nunca hemos percatado que podríamos mejorar. Por ejemplo, por mucho tiempo presumía que la razón de por qué no me gustaba mi trabajo era porque el trabajo en sí era el problema. Pero cuando leí el libro por Charles Handy, The Second Curve, pude reconocer que mi disgusto al trabajo era solamente el síntoma del problema. Charlie Handy expone la idea de que vivimos en una era de cambios sumamente rápidos y sostiene que las personas necesitan adoptar nuevas formas de pensar y actuar para prosperar en ese entorno dinámico que está cambiando todo el tiempo. Por tanto, mi problema no era el trabajo en sí. Mientras me mantuviera cambiando de trabajo, posiblemente iba a seguir sintiendo el mismo síntoma, sino que la raíz del problema era que estaba navegando bajo un paradigma obsoleto. Presumía que trabajar de 8 a 5 para una sola institución era la mejor y única estrategia para vivir en el siglo XXI. Cuando finalmente comencé a diversificarme por medio de distintos empleos, que ninguno exigía un horario específico, pude resolver la raíz del problema y no del síntoma. Por tanto, a través de la lectura pude eventualmente descubrir síntomas y atacar problemas desde una perspectiva que no me dictaba el sentido común o la intuición. Así que, en resumen, para que la lectura tenga un significado o un propósito en tu vida, tienes que encontrar estos dos elementos. Tienes que tener una situación que tú deseas mejorar en tu vida, pero al mismo tiempo reconocer que posiblemente esa situación solamente es un síntoma del problema que no puedes ver. Y segundo, debes comenzar el proceso de indagar sobre dichos síntomas a través de la lectura. A través de estos dos elementos es que la lectura realmente obtiene un propósito genuino. Y a través de este continuo proceso de aprendizaje, leyendo otros libros, podemos encontrar que existen otras situaciones
que nunca le hemos prestado atención.